El objetivo de la selección nacional en 1977 era clasificar al Mundial de Argentina 78, pero no lo logró. Perú nos dejó fuera, tomándose revancha de lo ocurrido en 1973. En 1973, la selección nacional había dejado fuera a Perú en las eliminatorias. La meta que debía alcanzar Caupolicán Peña era obtener los pasajes al Mundial de Argentina 78. El rival a vencer era justamente Perú, que llegaba a esta fase clasificatoria con el respaldo de su título de campeón de América, logrado en 1975 tras vencer a Colombia en la final. El proceso de preparación del equipo nacional comenzó en octubre de 1976, pero solo se disputaron 2 partidos amistosos. Un decepcionante empate 0-0 frente a Uruguay en Santiago y una dolorosa derrota 0-2 ante Argentina en Buenos Aires. Chile retomó los entrenamientos en el verano de 1977. Las eliminatorias se jugarían entre febrero y marzo, por lo que el tiempo era muy limitado y, como era de esperarse, los resultados no serían los esperados, aunque eso lo veremos más adelante. Volvamos al proceso preparatorio. Jugadores que debían estar de vacaciones continuaron entrenando en Juan Pinto Durán en función del gran objetivo, llegar a Argentina 78. En ese momento, Chile contaba con 3 figuras de nivel continental en la selección nacional: Elías Figueroa, Carlos Reynoso y Carlos Caselli. Figueroa, consagrado en Brasil, acababa de ser repatriado por Palestino ese verano. El defensor llegaba al club chileno con un impresionante respaldo. Fue elegido el mejor jugador de América en 1974, 1975 y 1976, de forma consecutiva, en una época en que las ligas sudamericanas estaban repletas de figuras. Por su parte, Reynoso se había consolidado en el fútbol mexicano. 7 temporadas sumando logros. 4 títulos lo consagraron como el mejor jugador de la Liga Azteca. Ídolo del América, quería sacarse la espina mundialista, pues, aunque brilló en Alemania 74, Argentina 78 lo encontraba en plenitud futbolística. El tercer jugador clave era Carlos Caselli, delantero destacado en el Español de Barcelona. En la temporada 75-76 fue considerado uno de los mejores extranjeros en una liga llena de estrellas, como Cruyff, Kempes, Brindisi, Sotil y Neskens, por nombrar solo algunos. Figueroa y Reynoso disputaron las eliminatorias. Caselli no. A pesar de ser un jugador clave para la selección, fue vetado por el régimen militar. Su postura política no era un secreto. El delantero admiraba abiertamente al derrocado presidente Salvador Allende. Fuentes del edificio Diego Portales, sede de la Junta de Gobierno, afirmaban que el general Pinochet no lo quería en la selección. Pinochet no olvidaba el desaire del jugador en 1974, pocos días antes de viajar a Alemania. Caselli se negó a saludarlo, no le dio la mano y se alejó del grupo que escuchaba, atento, el discurso de despedida del general antes del viaje al Mundial. El delantero alcanzó a entrenar con la selección en Juan Pinto Durán en 1976. Caupolicán Peña le había asegurado la titularidad en La Roja, pero en 1977 ni la dirigencia ni el cuerpo técnico hicieron gestiones para contar con él. Finalmente, el talentoso delantero no participó en esa eliminatoria. Caselli se estaba embarcando y le dijeron que no viniera. Y la razón es muy sencilla, iba a estar Pinochet en el estadio. Y efectivamente fue a ese partido con Perú. Entonces, si Caselli hacía el gol, o Chile ganaba gracias a Caselli, el público lo iba, iba a ser una paradoja monstruosa. Todo el público aplaudiendo a Caselli delante de Pinochet. Entonces, le dijeron que no viniera. Le prohibieron que viniera. Yo no sé si fue vetado o no, sinceramente, y si fue vetado creo que habría sido la estupidez más grande, porque un jugador que de la calidad de Carlos y de la talla de Carlos no puede ser vetado, y menos por un técnico que está al frente de esto. Yo creo que un técnico que necesita un jugador siendo chileno tiene que poner a ese jugador. Muy vetado, una de las cosas que algún día como el Peña me dirá, ojalá de frente, ¿sabes, Carlos? Sí te vetaron y no te pude traer. Porque si yo estaba acá, y después lo supe, si yo hubiese venido al partido con Perú, lo más probable es que hubiésemos ganado. Me acuerdo muy bien, 10 de la noche yo estaba en mi departamento en Barcelona, y yo ya estaba listo para viajar. Tomaba
el puente aéreo a las 11 de la noche, llegaba a las 12 a Madrid y a la 1 tomaba el avión a Chile. Y me llama Cobelcán Peña, me dice, hola Carlos, bien, le digo, Cobelcán, voy saliendo. Mira, lo que pasa es, ¿qué pasa? No, es que hay un problema, ¿qué problema? Te vetó Gordon. ¿Y quién es Gordon? El presidente de la... ¿Pero quién es? No tengo idea. Él te vetó por cuestiones políticas. Y ya está, ¿qué le voy a hacer? A Figueroa y Reynoso se sumaban los repatriados desde México: Roberto Hodge, Alberto Quintano, Manuel Rojas y desde Francia, Ignacio Prieto, quienes regresaban al país para incorporarse a los clubes más destacados del campeonato nacional. También volvieron Osvaldo Pata Bendita Castro y Miguel Ángel Gamboa, exitosos en la Liga Mexicana, y Mario Soto, quien defendía la camiseta del Palmeiras de Brasil. Desde el torneo local se integraron jugadores, en su mayoría, de Colo-Colo, Palestino, Everton y Unión Española. Se nacionalizó al delantero argentino Jorge Américo Spedaletti, quien llevaba varias temporadas en el fútbol chileno. Lamentablemente, no fue posible hacer lo mismo con la figura del torneo, el también argentino Oscar Fabiani, quien recién en 1977 cumplía su tercera temporada en Chile, faltándole aún 2 años para obtener la ciudadanía. Se realizaron gestiones ante Cancillería, pero no prosperaron. En su preparación, Chile enfrentó a varios equipos argentinos y brasileños. Contra los primeros logró varias victorias, incluso con goleadas. Cabe señalar que eran cuadros trasandinos de nivel medio. Frente a los brasileños, el desempeño fue discreto. Apenas una victoria, un empate y 2 derrotas consecutivas ante el Internacional de Porto Alegre. Contra selecciones, disputó 3 partidos. Ida y vuelta ante Paraguay, con triunfo en casa y derrota en Asunción. Y una visita al Centenario de Montevideo, donde cayó sin apelación ante la selección uruguaya. El partido inaugural del Grupo 3 enfrentó a Ecuador y Perú. El trámite fue parejo. Ambos equipos igualaron 1-1 en el Estadio Atahualpa de Quito. Juan Carlos Oblitas abrió la cuenta para los del RIMAC con un tiro libre y Paz y Miño empató a 8 minutos del final con un potente derechazo que sorprendió a la defensa visitante. Destacó una jugada clave del encuentro. El arquero argentino nacionalizado peruano Ramón Quiroga atajó un penal a Ángel Lisiardi, también argentino, pero nacionalizado ecuatoriano. Un estadio modelo, con capacidad para 50.000 espectadores, fue el escenario del debut de Chile en la eliminatoria. El equipo utilizó una táctica conservadora, con una defensa sólida encabezada por Elías Figueroa y Alberto Quintano, evocando su gran desempeño en Alemania 74. El mediocampo, liderado por Carlos Reynoso, ofrecía contención, mientras que los desbordes ofensivos de Miguel Ángel Gamboa expusieron las debilidades del bloque defensivo ecuatoriano. Pasada la media hora de juego, Chile vivió su mejor momento y logró la ventaja decisiva. Un zurdazo de Gamboa al primer palo venció al arquero Delgado y silenció el estadio modelo de Guayaquil. En la segunda parte, los dirigidos por Caupolicán Peña se replegaron, cediendo el control a los locales. Fue una estrategia deliberada, ya que los ataques ecuatorianos se limitaban a centros al área, siempre bien resueltos por Figueroa o Quintano. Chile se llevó 2 puntos fundamentales al vencer con orden y eficacia a Ecuador en su propio terreno, en el sofocante clima de Guayaquil. El equipo nacional se impuso con claridad ante un rival que destacaba por su condición física, con jugadores jóvenes y veloces, pero carentes de profundidad futbolística. Un triunfo sobre Perú habría dejado a Chile al borde de la clasificación. Lo que por momentos parecía al alcance de la mano, finalmente no se concretó. El triunfalismo que se había desatado tras el partido en Guayaquil hacía creer a todo un país en una victoria esperanzadora frente a nuestros vecinos, lo que habría permitido seguir avanzando con mayor tranquilidad hacia el objetivo. Pero lo que ocurrió fue un empate ante Perú, con un estadio nacional repleto.
Si Chile vencía a los incaicos, quedaba bien posicionado para ganar su grupo en las eliminatorias, ya que un posterior triunfo ante Ecuador como local le aseguraba 6 puntos y eliminaba a Perú de toda opción, considerando que sus 2 últimos partidos en Lima, frente a chilenos y ecuatorianos, habrían sido meramente formales. La diferencia fundamental entre Chile y Perú fue clara. Mientras el equipo local confiaba en el talento individual de sus jugadores, el conjunto peruano apostaba por el juego colectivo. El equipo de la Franja Roja Cruzada era, justamente, un verdadero equipo. Un rival que superaba con claridad a Chile en varios aspectos del juego. Aún así, fue Chile quien abrió el marcador. Sergio Ahumada, que había ingresado a los 39 minutos del primer tiempo en reemplazo de Ignacio Prieto, quien arrastraba una lesión desde antes del duelo con Ecuador, fue el autor del gol. Entre remates y rebotes, el serenense hizo valer su conocido oportunismo y definió con clase. Nuevamente ante Perú, y otra vez en el arco sur, como ya lo había hecho en 1973. Ahumada abría así la ilusión chilena a los 42 minutos. Desde lo anímico, todo parecía favorable. Si se lograba sostener el resultado frente a un rival tan noble y hasta superior como el peruano, se podía soñar con los 2 puntos. Pero en la segunda parte, Juan José Muñante empató a los 70 minutos con un disparo sorpresivo, potente y bien colocado que sorprendió al arquero Adolfo Neff. El tanto fue determinante para Perú, que sostuvo la igualdad y volvió a Lima sabiendo que, de ganar como local, aseguraba los pasajes al Mundialito de Colombia. En su tercer encuentro, Perú goleó 4-0 a Ecuador y pudo haber aumentado aún más la cuenta si lo hubiese querido. Entre los 3 y los 19 minutos del segundo tiempo, liquidó el partido. Ya en la primera parte, se había ido al descanso con una ventaja mínima. Juan Carlos Oblitas terminó de resolver todo. En su estreno como local, Perú se soltó, dejó atrás cualquier inhibición y ofreció un espectáculo de fútbol y goles. La gran figura fue el puntero izquierdo Oblitas, quien al igual que en Quito, volvió a convertirse en el verdugo de los ecuatorianos. Tras el cuarto gol, Perú bajó la intensidad. El partido estaba para una goleada histórica. Con ese triunfo, alcanzaba los 4 puntos y esperaba con calma el duelo definitivo ante Chile. En un partido sin mayores complicaciones, Chile goleó 3-0 a Ecuador. Con una actuación sobresaliente de Elías Figueroa, participó en 2 de los 3 goles, marcó uno con un potente cabezazo y provocó otro al forzar un despeje fallido de un defensor ecuatoriano que terminó en autogol. En este encuentro debutaron 5 jugadores chilenos en la eliminatoria: Mario Galindo, Héctor Pinto, Rodolfo Dubó, Manuel Rojas y Pedro Pinto. Fue una estrategia diseñada por Caupolicán Peña para confundir al técnico peruano Marcos Calderón, quien observaba el encuentro desde la tribuna. Con esta alineación experimental, el entrenador chileno buscaba ocultar a su par peruano los aspectos clave del planteamiento y la formación definitiva que utilizaría en el partido decisivo en Lima. Lo cierto es que no se vislumbraban mayores dificultades frente a Ecuador. Las dudas podían surgir por las improvisaciones en la preparación del equipo, pero aún así se le ganó con claridad. Hasta ese momento, en 1977, Chile acumulaba 14 triunfos, 3 empates y ninguna derrota ante los ecuatorianos. Con el paso del tiempo, Ecuador mejoró su nivel y logró equiparar fuerzas con Chile, pero en aquellos años su nivel era notoriamente inferior al nuestro. Chile, al renunciar al ataque, solo logró resistir durante un tiempo el asedio ofensivo de los peruanos. El 2-0 final reflejó con precisión la distinta actitud de ambos equipos en el campo.
Perú ganó con justicia y se clasificó al Triangular de Cali, Colombia, donde se disputarían los 2 cupos sudamericanos al Mundial de 1978. Desde los primeros minutos de juego, el panorama fue evidente. El equipo chileno salió decidido a defender un empate. Durante los 90 minutos, su único objetivo fue mantener el 0-0. Tal vez buscando repetir la hazaña de Moscú en 1973. Chile cedió completamente la iniciativa a Perú. En ataque, solo se vio la figura solitaria de Jorge Speraletti, a quien la defensa local marcó poco, aunque sin permitirle participar en ofensiva. El primer tiempo terminó con un Chile replegado, renunciando a toda opción de victoria, aferrado al empate y apostando a que, en la segunda etapa, los peruanos lucharían contra el equipo rojo y el reloj, desesperados por marcar. Pero la esperanza duró poco. Apenas transcurrían 4 minutos del segundo tiempo cuando, tras una maniobra hábil de Muñante, este envió un centro preciso, bajo y desde atrás de los zagueros Quintano y Figueroa. Hugo Sotil conectó de cabeza y marcó el primer gol peruano. Perú no bajó el ritmo y buscó de inmediato el tanto que le diera tranquilidad y asegurara la clasificación. En una jugada confusa dentro del área chilena, un débil remate de Sotil fue contenido a medias por el manotazo desesperado de Leopoldo Vallejos, quien había sustituido sorpresivamente a Adolfo Neff. En ese instante apareció Juan Carlos Oblitas para anotar el segundo tanto. Chile no había logrado reponerse del primer golpe y ya estaba 2-0 abajo a solo 10 minutos de la segunda parte. Caupolicán Peña hizo ingresar a Sergio Ahumada, pero la reacción llegó demasiado tarde. Su esquema excesivamente defensivo se desmoronaba ante la inspiración de Sotil. Así, Chile quedó eliminado del Mundial de Argentina 78 por apenas un punto de diferencia con Perú, que se tomaba revancha de lo ocurrido 4 años antes, cuando se quedó fuera de Alemania 74. En Chile, se pensaba que la clasificación se había asegurado en Guayaquil, en el debut de la eliminatoria. Y si se hubiese cumplido el deseo del país futbolero, el gol de Miguel Ángel Gamboa aquella noche habría sido el más recordado. Sin embargo, la jugada más determinante de este grupo 3 fue el gol de Muñante en Santiago. Ese empate fue sorpresivo. Si Chile hubiese vencido a Perú como local, habría quedado con un pie en el Triangular de Cali, pero terminó perdiendo por ese gol del extremo peruano. En el balance final, esa fue la conclusión de los medios deportivos. Juan José Muñante dejó a Chile fuera del Mundial. La eliminación tuvo causas claras. Un entrenador, Caupolicán Peña, sin experiencia internacional, una pobre preparación del equipo, en gran parte responsabilidad de la dirigencia, y la exclusión de Carlos Caselli de la nómina final. Todo esto perjudicó a una empresa que pudo ser histórica. En 1978 se jugó un mundial al otro lado de la cordillera, y Chile no estuvo. Si llegó hasta el final de este video, solo me queda agradecerle. Espero que este resumen de la campaña de Chile rumbo a Argentina 78 haya estado a la altura de sus expectativas. Si fue así, deje un like y suscríbase al canal. Nos vemos.